Buenos días, buenas tardes a todas las personas que están aquí con nosotros y que se están conectando también a través de Facebook a este lanzamiento de la revista H-Art en su número 20 y a este dossier que tenemos para esta revista sobre historias de la cerámica en Colombia, que hemos editado junto con Paula Costa y Olga García, que están aquí conectadas, nuestras editoras invitadas. Trabajamos juntos las tres en este tema del que ya les hablaremos. Estamos también con muchos de los autores y autoras que estuvieron participando en este número, que aportaron de diversas maneras, y nuestros colaboradores de la revista aquí en el Zoom. Así que, pues, bienvenidos de nuevo. Gracias por estar aquí conectados y conectadas con nosotros. Quería también, como editora general de la revista, hacer una pequeña introducción a nuestra revista, así como al dossier, y también contarles pues qué pueden esperar de este rato con nosotros en línea. Lo primero es que quisiera contarles algunas novedades de la revista. Mencioné antes que este es el número 20, es un hito para nosotros. La revista fue fundada en el año 2017 por María Clara Bernal, una de mis colegas en el Departamento de Historia del Arte aquí en la Universidad de los Andes, y ella junto con Ana María Zapata, la primera gestora de la revista, crearon pues nuestra revista en Historia, Teoría y Crítica del Arte. Yo soy la segunda editora y con nuestro equipo actual, Laura Bolívar y Laura Bernal, hemos seguido esta labor y consideramos, como decía antes, que este es un hito, porque es el número 20, vamos ya casi para una década de la revista, lo cual nos hizo hacer algo un poco distinto en este número en particular, y es cambiar nuestra portada. Habíamos querido hacer mucho énfasis en el H-Art, que de hecho si entran a nuestra página alterna, H-Art+, encontrarán la historia de la fundación de la revista y de su nombre, que hace referencia a la historia del arte y en particular se refiere al código de los cursos del programa de Historia del Arte en la Universidad de los Andes. De allí que hubiéramos creado, digamos, estas siglas para darle el nombre a nuestra revista. Quisimos darle un lugar, hacer que fuera reconocida, y por mucho tiempo, por esto las portadas solo llevaban el nombre de la revista. Para este número decidimos hacer el cambio. Aquí detrás mío ven parte de la portada de nuestro número, que de hecho es una obra de la artista invitada a este número, Cecilia Ordóñez, la muy reconocida ceramista, de una obra llamada Efigies de la serie Naturaleza Viva, de los mediados de los años 90. De manera que en cada portada de aquí en adelante vamos a tener imágenes, obras. Así que ese es un cambio importante. También les recuerdo que es una revista que se publica 3 veces al año. 2 de esos números son dossiers temáticos como este y otros son el número abierto. Recibimos artículos en diferentes momentos del año, así que por favor estén pendientes para mandar sus artículos, también para proponer dossiers temáticos. Digamos que esa puerta siempre está abierta, es por convocatoria, así como nuestros artículos pues son leídos por pares evaluadores ciegos externos, de manera que pues cada uno de los números está producido a partir de esta idea. Pues muy bien, después de hacer ese breve recuento del momento en el que estamos y el número que marca este hito, quisiera pasar a describir brevemente los contenidos del número 20, que es en su mayor parte el dossier. Vamos a estar, ahora sí, vamos a proyectar eh, el ingreso, digamos el portal de ingreso a nuestra revista, donde pueden, también para quienes no la conozcan, puedan explorarla, pueden desde aquí también consultar sus otros números, pero en este caso en particular nos vamos a quedar en nuestro número actual, donde ven la portada que mencionaba anteriormente, y pueden ver que hay un dossier que se titula Historias de la Cerámica en Colombia. Vamos a estar hablando en un momento con Olga y Paula sobre el artículo que nosotras escribimos como introducción al dossier. Pero antes de eso, quisiera pues introducir
cada uno de los artículos que están aquí en el orden en que los están viendo. Pues el primer artículo que tenemos es de la profesora y arqueóloga Natalia Lozada. Se titula Tatuajes en barro cocido, arte y metamorfosis en pintaderas cerámicas precoloniales del Medio Orinoco. Y cuando lo lean, descubrirán que a partir de un estudio de un grupo de pintaderas, es decir, amuletos y sellos usados para la pintura corporal, que fueron excavadas en la frontera entre Colombia y Venezuela, en el Medio Orinoco, la autora propone que estas piezas funcionaban como objetos artísticos, teniendo en cuenta una estética que ella analiza que permite hablar de la identidad de sus portadores. Van a encontrar en el artículo, como están viendo, desde mapas, formas de clasificar estas pintaderas, que verán, pues es el producto de una larga investigación que ha hecho Natalia Lozada desde mucho tiempo atrás, trabajando in situ en la Orinoquía. Le sigue la investigación de Lucas Morales, egresado de Arte y de Historia del Arte de la Universidad de los Andes, proviene de su tesis de grado y se enfoca en el periodo colonial. Su artículo, como pueden ver, se titula La razón de la loza, la vida y la presencia de la cerámica en la cultura material y visual en el virreinato de la Nueva Granada entre los siglos XVII y XIX. Verán que es un artículo fascinante en el que el autor teoriza sobre el concepto de cosa. ¿Qué es una cosa? ¿Cómo entendemos los objetos cotidianos que nos rodean? Y recurre a fuentes primarias, es decir, hace también una investigación original con inventarios, testamentos, entre otros, para dar cuenta de la diversidad de funciones que podían tener los objetos cerámicos domésticos, tanto en los hogares como en los contextos públicos. A partir de la pregunta de la construcción de una identidad local neogranadina, a partir de también importaciones, reflexiones sobre el gusto, pueden ver ahí la publicación de inventarios que realmente enriquece todo un área que tiene todavía mucho trabajo por hacer. De esto hablaremos después con Paula y Olga, que son, si se quieren, algunos de los vacíos que hay en la historia de la cerámica en Colombia. Le siguen dos artículos que ya nos llevan al siglo XX, los siglos XX y XXI, dos artículos que se centran en dos artistas muy reconocidas dentro del campo de la cerámica en Colombia, Beatriz Daza y Cecilia Ordóñez, ambas, digamos, hitos de la historia de la cerámica contemporánea. Nicolás Perilla Reyes, en su artículo titulado Los objetos melancólicos de Beatriz Daza, explora el lugar de la melancolía en la práctica artística de Daza. Es decir, profundiza sobre una artista, sobre la que ya verán, también lo conversaremos más adelante, de la que se menciona muchas veces, pero no hay necesariamente estos estudios a fondo. Y a partir de referentes teóricos y también estudiando la manera en que críticos y artistas comentaron la obra de Beatriz Daza en los años 60, analiza la forma en que Daza, abro comillas, abrió un nuevo capítulo en la historia de las emociones en el arte colombiano. Es decir, Perilla hace un análisis muy sutil, muy cuidadoso, a partir de las obras y a partir de la recepción de las obras, establece preguntas por las emociones en los análisis que hace de estas obras. Así que de nuevo tenemos un aporte original a partir de un análisis muy cuidadoso de obras específicas. Luego le sigue el artículo dedicado a Cecilia Ordóñez, de María Angélica Pérez Peñalosa, que se titula Diálogos materiales en la obra de Cecilia Ordóñez, una experiencia sensorial, que también viene del trabajo de grado de María Angélica.
Como verán, ella se enfoca también en dos obras específicas hechas en porcelana, tituladas Polo Norte y Animales Marinos, acá ven la de Polo Norte, para reflexionar sobre la cuestión del proceso y la materialidad en estas obras específicas. Profundiza en esas preguntas que, como veremos también en nuestra conversación de hoy, son fundamentales para la cerámica. Y los siguientes dos textos que componen, digamos, el contenido de artículos académicos de la revista o de este dossier, se acercan a la práctica o a las prácticas de mujeres alfareras en distintas partes del país. Por un lado, está el texto de José Gabriel Dávila y Claire Marie Hélène Thérèse y Françoise Davigo, que se titula Churrichiga, Huiaru Ugu, Historias de la cerámica Ticuna Magutá de San Martín de Amacayac. En este artículo, los autores identifican o documentan la alfarería ticuna en relación con la formación de mujeres de la comunidad de San Martín de Amacayac en la Amazonía colombiana. Como verán, aportan relatos inéditos de varios mayores sobre los orígenes de esta tradición cerámica. También un trabajo en el que se combinan diferentes metodologías, incluida la presencia de los autores que documentan y se involucran en la investigación, digamos, en directo con la comunidad amazónica. Y el último artículo se dedica a un grupo campesino en la zona andina. También un artículo colectivo de múltiples autores, Edwin Gabriel Abella Faura, Leonardo Bravo Niño, Nil Abella González y Manuela Abella, que se titula Desde los antiguos, el lugar del barro y el fuego en Tuaté, Boyacá. Conforman ellos el colectivo Ojo de Agua y a través de múltiples voces dan cuenta también de un conocimiento ancestral, en este caso de las alfareras del pueblo de Tuaté. Acá pueden ver un mapa de la vereda que en contraste, digamos, con otras zonas tal vez más conocidas para el público general, como pueden ser Ráquira, de esta misma región, hay un contraste en la aproximación y las preguntas. Por ejemplo, aquí la relación con el entorno natural, las tensiones entre la tradición y las tecnologías industriales son los ejes de esta reflexión, en donde también entran pues, análisis de fuentes etnohistóricas que pues, realmente iluminan nuestro conocimiento de unas prácticas centenarias en esta región. Yo diría que ambos artículos que cierran, digamos, esta primera parte del dossier, ambos señalan la vulnerabilidad de estas tradiciones, que por razones varias, pues están a puertas de la desaparición. En el número, como muchos de nuestros números, verán, tenemos reseñas. Como es usual, recientemente hemos publicado 3 reseñas, por lo menos por número. Algunas de ellas las publicamos anticipadamente. En este caso, tenemos una exposición y 2 libros recientes. La exposición está directamente relacionada con el tema del dossier. Fue encargada a Sofía Castañeda Mosquera, que está aquí, artista plástica, que se titula El reto de curar lo íntimo, haceres y deshaceres en la obra de Nicole Civicas, que fue una exposición que tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en el 2024. La exposición, que tal vez algunos de ustedes vieron, se llamaba Estudio y giraba en torno al taller de la artista lituana, que ustedes también seguramente la conocen por el nombre Nicole Democus, quien llegó a Colombia a mediados del siglo XX y desarrolló pues una obra con materiales muy distintos, donde la arcilla
como pueden ver acá, cumple un papel preponderante. No, no es el único material que usa, pero sí uno fundamental. Luego tenemos dos reseñas más que no están directamente relacionadas con el tema del dossier. Una de María Clara Bernal, que reseña el primer volumen de un libro titulado The Image of the Black in Latin American and Caribbean Art, y ella se dedica a la parte que va de la colonia a la nación. La tercera reseña es de Próspero Carbonell sobre el libro de Julian North, Transmedial Landscapes and Modern Chinese Painting, publicado por Harvard University Press del 2022. Si volvemos a nuestro índice, van a ver que tenemos dos componentes adicionales. Terminamos con la sección crítica. Mencioné antes que nuestra revista es de historia, teoría y crítica del arte. Recientemente hemos querido fortalecer la parte de crítica y en esta ocasión invitamos al artista Fernando Huía a escribir o a revisar en realidad un texto que había escrito titulado Doxa Ceramística a propósito de la exposición piroplástica de Bernardo Montoya, que ambos también están hoy conectados, que tuvo lugar en el 2024. Como verán, es un texto, diría, muy filosófico y existencial, en donde la pregunta por el lugar de lo humano en la Tierra y en el cosmos es central, y donde se sitúan estas esferas cerámicas producidas por Bernardo Montoya, que pueden ver aquí en las imágenes, se producen de formas múltiples y van adquiriendo formas de diversos tamaños, siempre un poco a partir de esta reflexión existencial. Seguramente vieron que además tenemos otro componente importante del dossier que está en nuestro índice, y es la entrevista a nuestra artista invitada Cecilia Ordóñez, solo que en un rato vamos a hablar de eso y les vamos a contar de qué se trata. Quisiera entonces pasar ya a nuestra conversación con nuestras editoras invitadas, Paula Acosta y Olga García, además de agradecerles por su generosidad y dedicación a través de varios años que estuvimos dedicadas a este proyecto. Quisiera también tomar pues un momento para agradecerle a nuestra artista invitada, Cecilia Ordóñez, quien muy generosamente nos permitió usar sus imágenes, acceder a su casa, a su taller, a conversaciones múltiples con varias de las personas del equipo, tanto Olga como Paula, pero también personas del BADAC que van a hablar al final, como les estaba mencionando. Voy ahora a compartir pantalla yo, porque quisiéramos con Paula y Olga, un segundito acá de paciencia, con Paula y Olga contarles sobre por qué decidimos en realidad hacer este dossier. Perdón, un segundito, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Bien. Pues también quisiera aprovechar para presentar a Paula y a Olga. Pueden ver que en cada uno de los artículos hay una biografía de las personas que participan. Tanto Paula como Olga han sido profesoras de cerámica en la Universidad de los Andes. Allí nos conocimos, incluso yo tomando clases con ellas, y pues ambas son artistas muy reconocidas en su campo. Aquí van a poder leer sobre algunas de sus exposiciones en cerámica, vienen dos también este año, y pues han sido personas que se han dedicado a la investigación, a la creación y al impulso de múltiples generaciones. Bueno, pues empezamos en nuestro artículo, realmente es por señalar algunos vacíos y hacer preguntas en torno al lugar que ha ocupado la cerámica en la historia del arte en Colombia, que es una historia muy antigua. Como ustedes seguramente saben, algunas de las cerámicas más antiguas localizadas del mundo están aquí en Colombia, en la costa Caribe.
Olga diseñó este mapa que simplemente muestra algunos de los lugares con actividad cerámica en Colombia. Pueden verlo aquí simplemente como una cuestión didáctica. Pero antes de contarles sobre nuestro artículo, pues quería darles la palabra a Paula y a Olga para que podamos contarles qué fue lo que a nosotros nos motivó y por qué decidimos hacer este dossier dedicado a contar, digamos, las historias de la cerámica en Colombia. Gracias, Patricia. Pues primero que todo, pues buenas tardes para todas y todos. Y pues para mí es un honor que nos hayas invitado a ser parte de este proyecto. Es un proyecto que nació, como todos los buenos proyectos, a partir de las buenas conversaciones y nació gracias a que Patricia, con su curiosidad innata, abordó la decanatura de la Facultad de Artes y Humanidades de una manera muy particular. Y digo muy particular porque a pesar de toda la carga de trabajo que implica una decanatura, Patricia se tomó el tiempo de tomar clases, de conocer a fondo diferentes, sí, clases como del Departamento de Arte, entender, conocer a los profesores. Yo debo decir que en ya 21 años o 22 años, ya no me acuerdo, que llevo en la Universidad de los Andes, es la primera vez que tuve contacto directo con un decano y fue muy grato conocer a Patricia, como en este contexto poder hablar con ella tranquilamente, tener conversaciones interesantísimas, hacer salidas de campo. Fuimos a Ráquira con Patricia y ahí empezar como a hilar una cantidad de interrogantes y de consideraciones que teníamos en común acerca como de la historia, como de la, como del conocimiento de la cerámica de otra manera y del lugar que la cerámica ocupaba dentro de la historia del arte. Entonces es a partir de ahí que surge este proyecto que tiene unas ambiciones mucho más extensas y que esperamos poder seguir completando a lo largo del tiempo, que tuvo un momento también como de quiebre con la pandemia, porque pues empezamos como con un montón de impulso y en la pandemia pues tenemos que parar todo este proyecto y después recomenzar lentamente, pero que nos lleva a esta edición que me parece muy interesante, que también para nosotras que somos profesoras y que también estamos preocupadas por la protección del patrimonio inmaterial, es importantísimo tener pues esta serie de textos unidos en un dossier que podemos compartir con estudiantes, con interesados en el tema que nos convoca hoy, que es la cerámica. Em, y bueno, pues digamos, ese haber articulado esa conexión con Cecilia Ordóñez también, o sea, como presentarle a Patricia Cecilia Ordóñez en su taller, esa visita que hicimos, nos dio también pie para otra cantidad de interrogantes a través de la experiencia de Cecilia. Y, y pues no, agradecerte, Patricia, este ha sido un tiempo de mucho aprendizaje que enriquece muchísimo como todo pues ya como toda la experiencia de todos estos años de trabajo con la cerámica a través del conocimiento del trabajo del científico, del historiador, del investigador, que pues era algo con lo que no estaba familiarizada y, y que pues a mí particularmente me emociona mucho ver ex estudiantes formando parte de nuevos investigadores que están tomándose la cerámica como pues como un tema importante en el cual indagar, sobre el cual escribir y con el cual aportar también a otras generaciones de artistas, historiadores, antropólogos, sociólogos, o todo tipo de disciplinas que estén interesados en este campo que, como pues lo decimos en nuestro artículo, eh, la cerámica abarca una infinidad de posibilidades y es en donde coexisten también pues como
muchas maneras de pensar y de actuar. Entonces, pues nuevamente muchas gracias, Patricia, y pues esperamos seguir trabajando en esto largamente. No sé si Olga querías decir algo ahora o seguimos mostrando el artículo. Bueno, pues no, simplemente agradecerte, Patricia, por esta oportunidad que hemos tenido y lo que dice Paula es muy cierto, ¿no? A través de nuestra práctica docente, que ha sido ya es de larga data, de 20 años, de estar enseñando aquí en la universidad, pues nos ha permitido como darles a los estudiantes una visión mucho más amplia del oficio, desde el punto de vista ancestral y también desde el punto de vista, pues, de la formación académica. Y y gracias a como a esta labor que hemos hecho, pues los frutos se están viendo en esta investigación, en esta revista y también pues en el trabajo de los estudiantes que aunque es una clase marginal, que es una clase que no hace parte del currículum principal de la carrera de arte, pues eso también permite que se acerque gente que tiene otros intereses, otras carreras y que hagan de la cerámica su práctica vital. Entonces, pues esto pues enriquece y pues nosotros llevamos visitando a Cecilia Ordóñez en su taller pues 20 años, llevando a los estudiantes a que conozcan ese espacio tan increíble que tiene nuestra artista invitada al dossier. De acuerdo. Pues quería también aprovechar para agradecerles a ustedes. Hicimos una combinación muy interesante desde la práctica, digamos, y la teoría y la historia para acercarnos a la cerámica. En el fondo, creo que algo que conversamos desde el primer día, como ustedes bien dicen, esto lleva más de 6, 7 años como proyecto de investigación, que de hecho tuvimos un apoyo del Centro de Investigación y Creación de la Facultad de Artes y Humanidades. Aprovecho para agradecerles para la semilla, para una primera investigación que nos permitió hacer viajes por Colombia. Tuvimos también un semillero de historias de la cerámica del Departamento de Historia del Arte. Aquí pueden ver también, queríamos agradecerles a los estudiantes que participaron, Lucas Morales, uno de ellos, que ahora es autor de uno de los artículos, pero también Ailín Cardoso y Valeria Vélez, que nos permitieron también, contribuyendo con datos y bibliografía sobre la enseñanza de la cerámica en Colombia, que era también uno de los temas que nos preocupaba. Digamos que la preocupación que nosotras hemos compartido y que se ve reflejada en nuestro artículo es que si bien hay estudios sobre casos específicos y sobre todo del arte prehispánico, realmente no se ha hecho una historia o historias de la cerámica en Colombia. Por supuesto, el dossier no pretende cubrirlo todo, sino más bien visibilizar algunas de las historias en torno a la cerámica de Colombia. Fuimos afortunadas en recibir un número, digamos, importante de artículos que dan cuenta de, desde distintas perspectivas, como mencionaba yo antes, desde la arqueología, la etnografía, situaciones del presente, del pasado, discusiones teóricas que también dan cuenta de algunas de las, digamos, tensiones que existen alrededor de hacer historia, estas historias de la cerámica, porque Olga también mencionaba algo ahora y es la enseñanza de la cerámica, dónde queda la cerámica dentro de los currículos. Entonces, nosotras en este artículo, que como vieron se titula Contar la historia de la cerámica en Colombia, ausencias y continuidades, y aquí no pretendemos hacer historias, sino pensar sobre lo que llamaríamos la historiografía, cómo se ha escrito la historia de la cerámica en Colombia y por qué no se ha escrito. Por un lado encontramos que había ausencias, pero por otro lado encontramos que hay una enorme tradición con una larga continuidad en diferentes momentos de la historia del país. Entonces, la primera parte del artículo hacemos un recuento de la historiografía y apuntamos también cómo la historiografía de la historia del arte ha tendido a dividir el arte prehispánico de la producción posterior a la conquista. Esto es una idea que viene desde el siglo XIX. Entonces, anotábamos también en nuestra investigación cómo ha habido volúmenes, por ejemplo, estos de la colección llamada Tesoros
precolombinos que se publicaron a comienzos de la década del 90 y que siguen siendo vigentes hoy en día para la clasificación de materiales arqueológicos, pero también le dieron, digamos, un carácter artístico al estudio de la cerámica, es decir, conectando eso que muchas veces se ve por separado. Digamos que quisimos hacer un reconocimiento de estudios anteriores y estudios recientes que se ocupan de diferentes regiones del país, como en esta colección publicada por el Ministerio de Cultura en el 2014, y al mismo tiempo reflexionar sobre por qué no ha habido una historia de la cerámica como sí se ha hecho otras historias. Entonces, en esta parte pueden ver que nosotras hacemos referencia a que ha habido una historia de la fotografía en Colombia, un libro muy importante de Eduardo Serrano. Ha habido libros sobre grabado y miniatura, muy conocidos, de Gabriel Giraldo Jaramillo. Hay una historia del dibujo en Colombia de Germán Rubiano. Hay incluso un estudio sobre el daguerrotipo de Pilar Gómez de Ángel. Más recientemente hay un libro editado en 2009 sobre la historia del grabado en Colombia. Pero entonces, ¿por qué no pasa lo mismo con cerámica? Por un lado, podríamos decir, bueno, hay una cantidad de material existente. Pensemos que la fotografía es de 1840 en adelante, grabados y miniaturas también son mucho más recientes. En cambio, estamos hablando pues de un arte milenario con la cerámica. Puede ser, pero también nos lleva a una reflexión de fondo que está siempre presente en la cerámica, y es el lugar, entre comillas, intermedio de la cerámica, a veces considerada como artesanía, diseño, arte. Creemos que ha sido realmente relegada dentro de la historiografía del arte, no solo en Colombia, en muchas partes del mundo van a encontrar que tenemos una bibliografía que les recomendamos, que da cuenta no solo del caso colombiano, sino que reflexiona sobre la cerámica como medio, como por qué en la historia del arte en general ha quedado de cierta manera relegada. Puede ser porque hay esa relación con la idea de lo funcional, lo decorativo, lo artesanal. Esta es una cita de Octavio Paz que nos gusta mucho porque justamente reflexiona filosóficamente sobre ese lugar ambiguo que ocupa la cerámica, a veces también considerada como medio, técnica, objeto utilitario, forma artística, y sin embargo, pues eso nos puede conectar con el mundo de muchas maneras. Así que hay un aspecto existencial de esa cerámica también que quisimos valorar, que es esa idea de la creación primordial con el barro. Por eso pusimos el epígrafe de la escritora Elisa Mujica, y también hacemos una breve reflexión sobre cómo el feminismo ha reivindicado ciertas artes como la cerámica, que siempre se consideró como una actividad, entre comillas, femenina. La siguiente parte de nuestro artículo se ocupa de ver cómo se desarrolló la enseñanza y la cerámica artística en Colombia. Eso sí, notamos que nuestro énfasis ha sido sobre la cerámica artística, pues porque hay que dar un foco, pero además ha sido pues el énfasis que hemos querido dar. Y acá hacemos un breve recuento de historias que son conocidas, digamos, por los que han estudiado un poco la cerámica. Son capítulos, por ejemplo, en los años 30, los dos jóvenes artistas, Carolina Cárdenas y Sergio Trujillo Magnenat, que van a hacer la primera exposición de cerámica artística en el país en el 36, pero también entramos un poco más a fondo a ver cuáles son algunos de los antecedentes para esto, con el artista Gustavo Arcila Uribe, por ejemplo. Como son capítulos bastante conocidos, quisimos más bien recopilar fotografías originales que muestran cómo se disponían esos objetos en la exposición del 36, valorando justamente lo cotidiano, yuxtapuesto con una fotografía que muestra un salón del 31, un poco antes, que muestra la obra de Arcila Uribe, El Solitario, que es esta a la que le estoy haciendo casum, que en realidad es escultura cerámica, pero no hay hay una pregunta por el valor artístico de la cerámica, pero se sigue viendo de alguna forma dividido de lo utilitario, que es uno de los aportes pues, que hace Carolina Cárdenas. Quisimos también destacar cómo había lugares especializados en la fábrica de cerámica a la que acudían algunos de estos artistas,
lo cual son todos temas que requieren muchísima investigación que en realidad falta por hacerse. Luego pasamos a la década del 50 y del 60 y realmente lo que podemos observar es que ha habido una, digamos, tradición muy rica de artistas dedicados y dedicadas a la cerámica, no solo en algunas de las, digamos, en la capital del país. Sabemos que en Medellín y en Cali había una tradición muy importante en los años 50 y 60. Hablamos un poco de Beatriz Daza, pero además continuamos un poquito una línea hasta el día de hoy. No pretendíamos llenar todo ni contar toda la historia o las historias de la cerámica, sino dar algunas, digamos, algunas puntadas sobre algunos artistas que realmente se han dedicado a esto. Le voy a dar la palabra a Olga y a Paula, quienes son las personas además muy conocedoras que nos ayudaron a pensar o a llenar varios de los vacíos sobre también el lugar de la cerámica en el arte contemporáneo. Bueno, pues yo creo que es importante resaltar que la cerámica no solamente es un medio trabajado por artistas, sino también por gente que viene de otros ámbitos. Por ejemplo, Leopoldo Richter, que viene de la matemática, de las ciencias, y trabaja también la cerámica y hizo una alianza súper importante con la fábrica Corona. Entonces ahí hay como una conjunción entre lo industrial y lo artístico y produce pues una serie de piezas muy buenas trabajando y experimentando con los esmaltes y creó unos grandes, digamos, piezas que están todavía en el Banco de la República. Me parece que hay un mural de él y en algunas casas particulares. Entonces, y su hija, que es Juana Richter, siguió esa tradición trabajando también las baldosas que Corona le provee para trabajar sus temas. También yo hago mención un poco sobre el trabajo que de los 80s o 90s, donde está el trabajo también de Andrea Echeverry, que es graduada de arte de la Universidad de los Andes, y a partir de, aparte de su trabajo musical, pues se ha dedicado a la cerámica también artística, trabajando como el tema femenino, trabajando el arte popular como temática. También nosotras como con Paula también fuimos partícipes como de ese movimiento, trabajando en conjunto con María Teresa Hoyos, con Juan David Giraldo y Ernesto Torán, que formaron Tierra de Fuego, que fue un almacén galería que tuvo como un momento importante, relevante como en esa época. Eh, También pues no puedo abarcar y no podemos abarcar todo el trabajo, apenas son unos puntos claves en el trabajo cerámico como para dar una idea, pero somos conscientes del movimiento tan amplio de trabajo en no solamente Bogotá, porque nosotros pues somos bogotanas y este es como nuestro territorio, pero en Cali, en Medellín, en la costa, en la Amazonía. Hemos conocido artistas a través de nuestro trabajo como docentes, llevando a los estudiantes por muchos talleres, zonas cerámicas de acá, de Colombia, y también tuvimos la oportunidad de estar en Perú, conociendo a un artista contemporáneo, Carlos Runcie Tanaka, y trabajando también y conociendo a la cerámica moche y haciendo como una ruta arqueológica con los estudiantes. Entonces, bueno, eso es lo que tengo para decir. Pues lo que también conversábamos nosotras y creo que también lo vamos a ver reflejado cuando hablemos la entrevista a Cecilia, es cómo en el arte cerámico siempre hay una conciencia de esas preguntas que han hecho que
por esa misma razón la historiografía haya dejado un poco de lado la cerámica, ¿no? Que creo que eso es muy interesante, varias de esas líneas más contemporáneas que ustedes estuvieron pues, investigando, Paula y Olga, ¿no? Esa pregunta constante, ¿no? Por el lugar de la cerámica, su aspecto existencial, pero también el lugar que ocupa dentro de las artes, creo que es algo que siempre está allí presente. Y pues logramos encontrar pues varios colectivos también recientes que están trabajando pues constantemente en esa línea. Pensábamos que sería un muy buen momento si algunos de los autores y autoras quieren también mencionar algo, abrir el micrófono o reaccionar frente a algunos de estos comentarios, pues estarían muy bienvenidos y bienvenidas. Así que podemos hacer eso si quieren. No es sino que alcen la mano para abrir el micrófono. Natalia. Patricia, Olga, Paula, muchas gracias por la invitación, por haber hecho esta convocatoria. Creo que sí había una necesidad y varias personas trabajando y este es un buen espacio para congregar muchas preguntas, muchos aportes originales. Emocionan también ver ese tipo de artículos en este dossier. Entonces, pues no se trata solamente de hacer una recolección de lo que se ha hecho, sino también de seguir escribiendo esa historia sobre esta disciplina. Entonces, les agradezco este espacio y estoy muy emocionada leyendo la revista. Entonces, gracias de nuevo y gracias a los otros autores que acompañan este número. Sí, gracias Natalia. Siempre para ustedes muchas veces la perspectiva es desde el artículo que están escribiendo, pero claro, nosotros lo vemos como un rompecabezas que hasta ahora pues sale al público. Así que justamente creemos que esos hilos que ustedes van a encontrar entre sus artículos van a, digamos, tener mucho sentido. Si alguien más, en el caso de que alguien más quiera abrir el micrófono, de nuevo también lo podemos hacer después. Queríamos tomar también unos minutos para, pues, de nuevo, no solo agradecerle a nuestra artista invitada, Cecilia Ordóñez, sino contarles un poco sobre la entrevista de Olga y Paula a Cecilia, que vamos a proyectar también para que le puedan dar una mirada. Nosotros tenemos tenemos una sección también de entrevistas en nuestra revista. Algunas son en vivo, algunas son publicadas como esta, que pueden ver acá. Entonces, pues les voy a dar también otra vez la palabra a Olga y a Paula si quieren contar brevemente sobre esta entrevista, que en realidad forma parte de una serie de entrevistas. Gracias, Patricia. Sí, pues fue un privilegio poder compartir todo ese tiempo de conversaciones como entre amigas con Cecilia Ordóñez, que fue muy generosa con su tiempo, con darnos acceso a sus registros, a sus fotografías, a su obra, a su espacio donde vive, que es increíble, su casa galería, y poder conversar con ella y entender también sus obras a través de su vida, que ha sido también como muy apasionante, y poder entender esa relación entre la cerámica y la vida cotidiana, que es la misma y que en la obra Cecilia Ordóñez pues es absolutamente patente. Conversando con ella, pues además como que se nos abrió un panorama grandísimo también como de la historia de la cerámica a través de su obra y de todo lo que ha hecho. Y pues fue un espacio muy agradable. Esto fue un reto porque esta entrevista, como fue una conversación entre amigas, de una manera muy, muy, pues, no sé, como muy tranquila y muy espontánea, también pues tuvo todo ese reto de la compilación para poder presentarla en esta revista. Creo que pues lo logramos y pues es un placer poderla compartir con otras personas también y poder dar acceso como a esa experiencia para quienes
todavía no han tenido como el gusto de conocer personalmente a Cecilia o estar en su casa y en el lugar donde trabaja. Entonces, pues nada, darle las gracias a Cecilia, que siempre ha sido tan generosa con su espacio, con su conocimiento, es una anfitriona increíble y pues siempre nos hemos sentido bienvenidas en su espacio y eso es algo que de verdad nos llena de agradecimiento. Muchas gracias, Paula. Pues justamente queremos darles la primicia de otra sección que acompaña siempre nuestros dossiers, que se llama En los Límites, para que también la exploren en el chat. Siempre vamos dejando los enlaces para que le den una mirada. En los Límites es justamente eso, es un lugar intermedio que explora diversos lenguajes que acompañan los temas de los dossiers. Aquí estamos mostrándoles algunos que tenemos de números pasados. Van a encontrar a veces que hay interactivos, hay curadurías, hay mezclas de nuevo de diferentes medios. En esta ocasión, justamente invitamos al Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia, en donde de hecho están las demás entrevistas que hicieron Olga y Paula. Como decía Paula, fueron varias. De manera que en el BADAC, que es un lugar donde hay archivos de diversos artistas colombianos y escritores y músicos, también hacemos colaboraciones interactivas. Entonces, desde el BADAC, aquí están los integrantes del BADAC, Camilo Martínez, que es el director del BADAC, María Juliana Vargas, que es la gestora, y Angélica Pérez, también nuestra autora, estuvieron colaborando en una curaduría utilizando varias de las fotografías de Cecilia que entraron al BADAC y que van a formar, o esto va a formar parte, este interactivo va a formar parte de nuestra sección de En los Límites. Pero les voy a dar la palabra a María Juliana y a Camilo, que creo que son ellos quienes nos van a contar muy brevemente de qué se trata este interactivo y esto cómo pues dinamiza también los contenidos de nuestra revista y pues de nuevo le da ese lugar a Cecilia Ordóñez y de hecho parte de algo que mencionó ahora Paula, que tiene que ver con la casa, el horno, digamos, los aspectos más íntimos de esa relación entre arte y vida que hace la cerámica. Gracias, Patricia. Bueno, yo aprovecho antes de empezar. Angélica tuvo que salir pues, por temas laborales, pero dejó un pequeño texto que les voy a leer súper rápido. Dice, mi trabajo con Cecilia Ordóñez comenzó en 2021 cuando decidí dedicar mi tesis a su obra. Más allá de la admiración que siento por su trabajo, he encontrado un valor fundamental en visibilizar su trayectoria y asegurar que ocupe el lugar que le corresponde en la historia del arte colombiano y latinoamericano. Conocer su obra no solo cambió mi perspectiva académica, sino que me inspiró a seguir el camino de la cerámica de forma profesional. La manera en que Cecilia explora las posibilidades infinitas de la arcilla y la porcelana me demostró que este material puede ser un lenguaje completo y profundamente expresivo. Este interactivo nace de esa convicción, que las voces y los legados como el de Cecilia deben ser conocidos, estudiados y celebrados. Espero que esta experiencia les permita acercarse no solo a su obra, sino también a la complejidad y la belleza de su proceso creativo. Em, es muy bonito ver, como escuchar y también entender todo lo que se está publicando en la revista, porque aquí estamos todas como chequeando de conocí a Cecilia, porque definitivamente es mágico conocerte, Cecilia, y conocer su taller, como decía Paula. Así que intentamos reconstruir un poco como esos periodos y esos espacios de lo que ha sido no solamente trabajar el archivo, sino también, perdón por el spoiler, Bernardo, también otros proyectos que se están llevando alrededor de Cecilia, como un libro que saldrá también próximamente y que también estará acompañado, estén pendientes porque estará acompañado con la publicación del archivo que entró más o menos en el 2019 y que hemos estado trabajando de la mano con Cecilia y quien a María Angélica ha estado como muy cercana a la descripción de las obras, que ha sido también como complejo en el sentido de reconocer
el material, ¿no? Y aquí va como mi experiencia propia, porque claro, Angélica me empieza a hablar de un montón de cosas. Yo no conozco nada de cerámica, denme archivos, pero claro, yo le digo, necesito sacar la mayor información y ella empieza a hablarme de que el horno, que los tamaños, que los esmaltes, y yo le digo, nena, no entiendo nada. Y creo que esa fue una de las razones por las que quisimos como también acercar. Entiendo que todos aquí están por su interés por la cerámica y obviamente uno aquí un poco de colado afortunado, no solo de lo que les decía, conocer a Cecilia, sino también sus procesos, como lo decía Angélica. Y quisimos un poco en esta primera entrega del interactivo mostrar esos procesos de Cecilia con unos pequeños textos, sino también con un pequeño jueguito que si quieren Camilo puede contarles y ya, entonces ya les dejé ahí un poco el chisme de los lanzamientos tanto del archivo como del libro y este ejercicio que quisimos hacer y que está en construcción para que también puedan, creo que es muy importante, al igual que la revista y pues el archivo, que aparezcan esas nuevas banderas para que quienes quieran buscar y conocer más, no solo de Cecilia, sino de cerámica y los procesos, pues que estén disponibles también aquí en el internet. Entonces, pues le doy la palabra a Camilo. Muchas gracias, María Juliana. Bien, muy concretamente, esta sección del interactivo es, digamos, un pequeño, digamos, juego, dinámica interactiva que pensamos y diseñamos entre María Juliana, María Angélica y yo, en donde la idea es seleccionar una serie de obras. Estas obras, digamos, es una selección que hicieron María Juliana y Angélica de la obra de Cecilia Dornis. Varias de estas están ya reseñadas en las secciones anteriores de este mismo interactivo y al seleccionar dos o más obras pueden ver, digamos que arriba hay un pequeño espacio donde digamos, se anuncia o se enuncia, perdón, si estas obras pueden estar, digamos, agrupadas o se pueden, digamos, cocinar o entrar al horno juntas. ¿Cierto? En este momento ahí las obras están, digamos, agrupadas por temperatura, pero digamos que para, digamos, hacer el juego un poquito más emocionante, si se quiere, la temperatura no es visible en la ficha técnica en este momento. Aunque, si ustedes quieren, en la sección anterior a este juego interactivo, hay información sobre las temperaturas y sobre los procesos, sobre los materiales y las técnicas, digamos, con un enfoque particular en el trabajo de Cecilia, para entender un poquito cómo estas obras a partir de los materiales se pueden agrupar o no para entrar en el horno, ¿cierto? Entonces, pues esperamos que este sea una experiencia pues interesante, pero que también ayude un poco como a conocer cuál es como el proceso que hay detrás de estas maravillosas obras de Cecilia. Muchas gracias a los dos por sus palabras, bueno, y a Angélica también, y por ofrecernos pues, la posibilidad de ver esta primicia que pronto tendremos en línea en nuestra página desde la revista de Arche Art Más, en donde ese elemento interactivo además me parece que es muy, digamos, muy a propósito de lo que hablamos constantemente, tanto artistas ceramistas como historiadores interesados por la cerámica, y es la cuestión del proceso y de la materialidad. Entonces, me parece que también cumple una función didáctica que nos permite pues ponerle atención a el detalle, que finalmente pues la cerámica tanto tiene que ver con esa mirada hacia el detalle, esa mirada, si se quiere, existencial, que siempre está ahí presente. Algo que no hicimos explícito, pero está en la foto, es que creo que ya no es así, pero cuando una de las primeras visitas que hicimos donde Cecilia, pues el horno estaba en la sala, en donde, como decían antes Paula y Olga, pues vida y arte no se separan, y creo que eso es algo que es especialmente tangible con el arte de la cerámica. Entonces, pues muchísimas gracias a todas, a todos por su participación, por estar aquí, por sus palabras, por haber participado en este número. Esperamos que quienes estén conectados con nosotros en Facebook y quienes van a ver esto en diferido,
se interesen por este número, que sepan que también la invitación del número es que hay mucho por investigar y hacer en el campo de la cerámica en Colombia en particular, en el mundo en general, pero además en Colombia, que tiene una de las tradiciones más ricas de cerámica a nivel global. No sé si hay alguna pregunta que nos haya dejado alguno de las personas que estén en Facebook. Si es el caso, pues acá las contestamos o les dejamos respuestas, porque esta es una grabación que va a continuar pues encontrándose y estando disponible desde nuestra página y desde nuestras redes. Así que si no hay más, pues nos podemos despedir, de nuevo agradeciéndoles a cada una y a cada uno de ustedes por estar aquí hoy. Vamos a seguir circulando el número de la revista, vamos a hacer un lanzamiento físico, aprovechando que es un tema que está en Colombia y que nos podemos reunir, que no siempre pasa. En general, nuestros números tienen autores de muchos lugares del mundo, así que pues hemos estado haciendo lanzamientos virtuales como este, pero creemos que en esta ocasión podremos hacer uno dentro de no mucho tiempo, al cual estará pues será abierto al público y podremos oír más directamente de los autores a la manera de un pequeño simposio. De nuevo, muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, Cecilia, Olga, Paula, por toda su generosidad en este largo proceso. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan linda Gracias. tarde. Gracias, Patricia. Gracias a Gracias. todos. Muy contenta. Chao. Hasta luego. Hasta luego.